Hace varias décadas, de los bosques oscuros de Kentucky salieron unas extrañas criaturas que aterrorizaron a una pequeña familia. Esa familia no tuvo más remedio que coger escopeta en mano e ir tras la caza de estos seres. El incidente Hopkinsville hace referencia a todos estos hechos acontecidos el 21 de agosto del año 55. ¿Qué eran esos extraños seres? ¿Cuáles eran las intenciones de estos? Y sobre todo, ¿por qué se implicó la mismísima USAF en este asunto? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, muchas veces me encanta rescatar algunos avistamientos ovni y encuentros con humanoides de ese gran compendio de información que he acumulado durante muchos años. Tengo ya más de 300 casos sobre cosas, avistamientos y humanoides que aparecen y que tienen una casuística común en un montón de elementos. Pero de entre estos casos siempre hay alguno que te llama la atención, y uno de esos es el que os voy a presentar hoy, un caso muy importante de encuentros en la tercera fase. Encuentros con unas entidades que salían de un bosque y aterrorizaron a una familia que tomó las escopetas en mano y fue tras la caza de estos seres, llegando a dispararles. En este caso están los cuerpos de seguridad nacional también implicados, y nos hablaría hasta del Ejército del Aire que se involucró personalmente en el asunto. Veréis, nos situamos en el 21 de agosto del año 55, en la granja de la familia Sutton, protagonistas de la historia, que se encontraría cerca de Hopkinsville, en Kentucky. Esa noche se encontraban en la granja 7 adultos, 3 niños y un amigo de la familia. Este amigo se llamaba Billy Ray Taylor, y a las 19 horas salió de la granja para tomar aire fresco, hacía mucha calor en agosto, y también para meter agua en la casa, porque allí funcionaban a base de un pozo, extraer agua del pozo con una bomba hidráulica. Cuando se acercó al pozo y empezó a sacar agua, vio unos extraños orbes, unas luces en el cielo que cambiaban de color, también cambiaban de forma, y pudo vislumbrar unos objetos metálicos en el interior de esas esferas de luz. Además, se movían con movimientos imposibles, con aceleraciones que para nada eran naturales. Billy Ray Taylor, le llamó la atención, pero pensó que podría tratarse de aviones o incluso de luciérnagas. Algo ingenuo, pero lo último que pensaría era de que eso se trataba de entidades ajenas a la naturaleza humana. El señor Taylor entró a su casa con toda su familia, era parte de la familia a pesar de ser un amigo, y a las 20 horas la familia escuchó ruidos muy extraños en el tejado de la casa. La verdad es que esos ruidos empezaron a ser muy llamativos, cada vez mucho más fuertes. Por eso el señor Taylor y también uno de los integrantes de la familia, Elmer Sutton, salieron fuera con sus armas con el temor de que alguien estuviera intentando entrar a robar. Lo que allí encontraron fue un extraño ser que salía de la profundidad del bosque. Y eso lo encontraron de primera vista sin ni siquiera mirar en el tejado, porque luego hablaremos sobre el tejado, que también presenta elementos importantes. Ese ser que salió del bosque lo describen de la siguiente forma: un ser de menos de 1,50 m, que tendría una enorme cabeza, grandes garras en los brazos y unas orejas puntiagudas también muy grandes. Además, dicen que poseía un uniforme plateado de una sola pieza que desprendía ese fulgor plateado que después dejaron plasmadas en las declaraciones. Además, lo describen que en un momento determinado ese ser empezó a flotar y a dirigirse muy rápidamente flotando hacia ellos. El señor Elmer y el señor Taylor
muy asustados, cogieron la escopeta y empezaron a dispararle unos cuantos tiros a esa criatura. Cuando una de las balas impactó contra ese ser extraño, con aspecto de gremlin, porque parecía un bicho raro, ese ser empezó a rebotar de forma antigravitacional, como si existiera una fuerza gravitatoria que lo repeliera, sin llegar nunca a matarlo ni hacerle ningún tipo de daño. Describen un sonido de impacto metálico, eso también les llama la atención. Ese ser se levantó después de esa sacudida y se volvió a meter al bosque. Elmer y Taylor, muy asustados, se metieron en la casa, cerraron la puerta y contaron lo sucedido a los miembros de la familia, algo que les llegó a asustar bastante y llegó de alguna forma a estar en una actitud de alarma constante. Otro de los adultos, el señor Solomon, decidió ayudar a su hermano y también al amigo, a Taylor, a encontrar a esa criatura porque o podría tratarse de una broma o de verdad había algo extraño que, no les encajaba a ninguno de los miembros de la familia. Abrieron la puerta, se dirigieron al bosque, pero antes de que cerraran la puerta, otro de estos seres estaba en el tejado, como antes os mencionaba, agarró del pelo al señor Elmer, y empezó a chillar aterrorizado. Consiguió zafarse de esas garras y el señor Taylor, con la escopeta en mano, también disparó a esta criatura. Una criatura que salió despedida unos cuantos metros, empezó a flotar y a dar vueltas a la casa hasta desaparecer. ¿Qué es lo que hicieron? Volvieron a meterse en la casa. Esta vez se atrincheraron de verdad, pusieron el sofá en la puerta y esperaron a que todo eso pasara. Hay que decir que a las 23 horas empezaron a escuchar otra vez los mismos ruidos y cada vez eran más y más contundentes. Golpes, rasguños, hasta que uno de estos seres decidió asomarse por la mismísima ventana de la casa, llegando a producir un pánico extremo a todos los miembros de la familia. Llegaron a verlo y los niños se tuvieron que esconder con las madres en una de las salas de la casa, una sala que no tenía ventanas. ¿Qué es lo que le hicieron al ser que se asomó en la ventana? Pues cogieron también estos rurales, como siempre, de granja, la escopeta y le dispararon también a este tercer ser. Constantemente durante toda la noche estaban siendo acosados por estos seres que, motivados por una extraña curiosidad, se asomaban a la ventana y consiguieron repeler esa extraña avanzadilla de seres con las escopetas. En un momento determinado, la familia decidió salir de la casa, escapar, hacer una huida de esa granja con los automóviles y dirigirse a la comisaría más cercana de policía. Una comisaría que se encontraba a 30 minutos de la granja. Allí contaron a los oficiales todo lo ocurrido, y lo que pudieron constatar en el informe era que esta familia ni había tomado drogas ni había consumido alcohol. Es más, presentaban síntomas de taquicardia, más de 120 pulsaciones del corazón, algo que eso era imposible de falsificar. Estaban tremendamente asustados, y eso está también en el informe que posteriormente hablaremos. La USAF tuvo en mano y pudo corroborar los hechos. Después de esto, decidieron volver a la granja con los oficiales de policía e investigar la zona para encontrar a esos seres. Y como es común en estas historias, no encontraron a ningún ser, pero sí que rellenaron el informe con estas cosas. La primera, encontraron casquillos de bala, destrozos en las ventanas y disparos de bala que habían impactado en las inmediaciones de la granja. Se entrevistó también a los vecinos que constataron haber visto extrañas luces a lo largo del día y también los disparos los habían escuchado y sonidos de rasguños y golpes. También encontraron algo muy curioso. En el bosque, donde había salido la primera criatura, encontraron un parche muy raro de una tela desconocida que emitía un fulgor de color verde. Esto
bueno, lo archivaron, se lo llevaron porque hasta los mismos oficiales les llamó la atención ese extraño parche. Sin embargo, al día siguiente, y extrañamente, el parche desapareció. Nunca se supo dónde fue a parar el parche, pero sí que están los registros. La verdad es que la policía a raíz de eso tomó todas estas notas y se volvió a marchar. Pero bueno, a las 2:15 de la madrugada volvieron a aparecer estas criaturas y los relatan como si estuvieran haciendo un remolino alrededor de la casa entre 4 o 5 criaturas y que volvieron a acosar a Taylor y a la familia Sutton. A las 4:45, cuando empezó a amanecer, estas criaturas desaparecieron para nunca más volver, aparentemente. Y bueno, esto fue todo sobre el caso de el encuentro de estos humanoides extraños con la familia Sutton. Pero fue el caso acontecido y en caliente, porque después, a lo largo del tiempo, también pasaron cosas bastante interesantes. Después del incidente, la mismísima USAF, las fuerzas aéreas, se adentraron a investigar este asunto, algo que llama la atención. ¿Qué hacen las fuerzas aéreas investigando sobre los hechos acontecidos allí? Posteriormente, el informe que se redactó por la USAF formó parte del inquietante Libro Azul, del cual hemos hablado en Gran Misterio, y tenéis por aquí el enlace sobre uno de los compendios de estos avistamientos que, por un lado, resultó ser falso y por otro lado, se guardaron el verdadero Libro Azul para nunca salir en los medios de comunicación. Si tenéis curiosidad por el Libro Azul, por aquí tenéis el vídeo. Después acudieron diversos ufólogos de todo el mundo para investigar las evidencias y constataron de que ahí, bajo la experiencia de estos ufólogos, habían evidencias tales que aseguraban de que ahí había pasado algo muy extraño. Pero lo más inquietante de todo es que, tras 22 años, estas criaturas volvieron a aparecer en una pequeña escuela de Reino Unido, una escuela que se llamaba Dyfed. 15 niños y 3 profesores vieron a los mismos seres con las mismas características haciendo algo que era igual que lo que le pasó a la familia Sutton: observarles a la distancia del bosque. La verdad es que 15 niños y 3 adultos son muchos. Hay un fenómeno que se llama histeria colectiva, que si uno la produce contagia a un montón de personas. Pero claro, una histeria colectiva producida por un niño que se asemeja tanto con los hechos 22 años atrás acontecidos. Estamos hablando de 1977 en el segundo avistamiento. Es una época que está interiorizado de forma colectiva el fenómeno ovni, pero no tanto como años posteriores. La verdad es que este ha sido el caso de hoy, el caso ufológico, que presenta estos extraños patrones, gente disparando aterrorizada a seres que para nada se parecen al típico gris, porque hay que decir que existen muchas y muchas razas dentro de la casuística, porque no solo son las cosas que nos cuentan, hay muchos otros datos. Seguiremos investigando sobre este y muchos otros casos importantes dentro del fenómeno ufológico. La siguiente historia del espectador nos la envía Miguel Ángel Cuevas López y nos dice lo siguiente. Hace 5 años, a las 3 de la madrugada, aproximadamente en Akyar, República de Bashkortostán, en la Federación Rusa, me encontraba charlando y riendo con unos amigos, concretamente éramos 6, debajo de un puente que cruzaba el río regional a unos 500 metros de mi residencia. Todo estaba muy tranquilo debido a la hora y a la poca densidad de mi población. De repente se escucharon como cientos de patas de cabra corriendo. Empezamos a mirar asustados a los lados. El sonido venía desde fuera del pueblo hasta dentro. Nos quedamos muy intrigados por el sonido, por ello intentamos encontrar la fuente del sonido. Cuando lo hicimos, vimos que unas 30 o 40
pequeñas y muy diminutas criaturas, peludas, venían corriendo hacia nosotros. Muy asustados por la imagen extraña e insólita, nos fuimos corriendo dentro del pueblo. Las criaturas no superaban el metro. Hicimos varios dibujos sobre lo que vimos, pero lo vimos muy rápido. Lo que podemos asegurar es que el ruido procedía de unas pezuñas similares a las de cabra, o al menos es lo que podemos interpretar. Os adjunto un dibujo de lo que creemos que vimos, ya que lo vimos de una forma muy rápida y creemos que esta sería más o menos la forma en la que coincidimos todos. Esta ha sido la historia de nuestro amigo Miguel Ángel. Nos adjunta también las coordenadas del lugar, el puente, y si hay alguien que viva en la zona de esta República Rusa, pues contactar con nosotros para poder investigar sobre estos seres. Y nada, como siempre hacemos, le damos voz a esas historias del espectador que vosotros nos enviáis, porque todos somos investigadores y no debemos mantener nuestras experiencias en el silencio. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.